Un millonario hace que su criada negra atienda a los invitados en una gala, sin saber que es una chef muy conocida. Sus habilidades culinarias dejan atónitos a los invitados, lo que provoca una inversión de roles y él se convierte en el que se siente avergonzado. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El cálido resplandor de los candelabros iluminaba el vestíbulo de mármol de la mansión de Brad Thompson mientras los camareros vestidos de corbata negra se abrían paso entre los grupos de invitados que llegaban. Brad estaba de pie en la entrada, con una sonrisa practicada fija en su rostro mientras saludaba a cada recién llegado. Su figura de 1,80 m estaba envuelta en un traje italiano perfectamente entallado y su cabello con mechas plateadas estaba peinado con maestría, cada detalle calculado para proyectar éxito y autoridad. «Bienvenidos a mi casa», repetía, estrechando la mano de directores ejecutivos, políticos locales y figuras de la sociedad. Sus ojos escaneaban constantemente la habitación, asegurándose de que todo cumpliera con sus exigentes estándares. Las copas de cristal brillaban. Las flores estaban perfectamente dispuestas y una suave música clásica se escuchaba a través de altavoces ocultos. No se trataba de una simple fiesta, sino de una demostración de su posición en la sociedad. Mientras tanto, en la bulliciosa cocina, Maya Johnson se movía con una precisa eficiencia. Sus manos eran firmes mientras rociaba la salsa sobre las vieiras perfectamente chamuscadas. Sus ojos oscuros se concentraban intensamente en el plato que tenía delante. El personal de cocina orbitaba a su alrededor como planetas alrededor de un sol, siguiendo sus tranquilas pero firmes instrucciones. A pesar del calor y la presión, Maya mantenía un control absoluto sobre su dominio. «Faltan 5 minutos para el primer plato», gritó, su voz transmitía autoridad sin elevar el volumen. La cocina respondió con un coro de «sí, chef», aunque técnicamente ese no era su título. No allí, de todos modos. Aquí, oficialmente, ella era solo la cocinera, a pesar de su formación en la escuela culinaria y sus años de experiencia en restaurantes. De vuelta en el salón principal, Brad estaba enfrascado en una conversación con Richard Maxwell, un posible inversor. «La vista de la bahía es espectacular, especialmente al atardecer», dijo Brad, señalando las ventanas que iban del piso al techo. «Hice renovar toda el ala oeste el año pasado». Convenientemente, no mencionó que la construcción había superado el presupuesto, lo que redujo los fondos que había prometido para las mejoras de la cocina. Las primeras bandejas de entremeses comenzaron a circular entre la multitud. Maya observó desde la puerta de la cocina cómo los invitados probaban sus creaciones. Había elegido cada artículo con cuidado, confit de pato en brioche con compota de higos, langosta termidor en delicados moldes de hojaldre y sus característicos arancini de trufa negra. Pero fue su siguiente plato el que hizo que su pulso se acelerara de anticipación. Escondido en el refrigerador había un plato especial que había preparado, una interpretación moderna del gumbo de su abuela, refinado para la alta cocina pero que mantenía el alma de la receta original. El plato representaba todo lo que ella era, habilidad técnica fusionada con herencia cultural e historia personal. Brad continuó sus rondas, aceptando los cumplidos sobre la comida con un vago gesto de su mano. Maya miró a su alrededor, como si la cocina se hubiera materializado por arte de magia en lugar de por la habilidad y la dedicación de Maya. Apenas reconoció la existencia de la cocina, y mucho menos de su jefe de cocina. Maya escuchó fragmentos de conversación mientras se movía entre la cocina y el comedor. «Estos sabores son extraordinarios», comentó una mujer. «¿Quién es el chef?». La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras Brad dirigía suavemente la atención a su nueva colección de arte. En la cocina, Maya ajustó el calor debajo de una olla de salsa y verificó la temperatura de las proteínas que reposaban cerca. Cada elemento tenía que ser perfecto. Sabía que oportunidades como esta, con críticos gastronómicos influyentes y dueños de restaurantes presentes, eran raras. A pesar de su posición como solo la cocinera, se negó a ofrecer nada menos que la excelencia. El personal de cocina la observó con admiración mientras emplataba el siguiente plato. Sus movimientos eran elegantes y seguros, cada guarnición colocada con precisión artística. La había visto llegar temprano todas las mañanas para preparar los platos, quedarse hasta tarde para planificar los menús y trabajar incansablemente para mantener estándares que iban mucho más allá de lo que se esperaba de un cocinero de una casa particular. A medida que avanzaba la velada,
La brecha entre el reluciente frente de la casa y la cocina en funcionamiento se hacía cada vez más marcada. Brad dominaba la conversación entre sus invitados, disfrutando de su admiración por su riqueza y su buen gusto, mientras Maya orquestaba una sinfonía de sabores que finalmente se robaría el centro de atención, aunque él aún no lo sabía. Maya se alisó la bata de chef y respiró profundamente. El siguiente plato sería su tributo a su herencia, un movimiento audaz en este entorno. El plato era más que comida, era una declaración sobre quién era ella y lo que podía lograr. Cuando comenzó a emplatar, sus movimientos eran seguros y decididos. Esta noche, ya sea que Brad Thompson se diera cuenta o no, sus invitados estaban a punto de experimentar algo extraordinario. El gran comedor bullía de conversaciones mientras los camareros presentaban el primer plato exclusivo de Maya de la noche. Sarah Chen, una reconocida crítica gastronómica conocida por su agudo paladar y su pluma aún más aguda, fue la primera en notar algo diferente. Hizo una pausa en medio de la conversación, con el tenedor suspendido sobre el plato mientras estudiaba la composición que tenía frente a ella. «Esto es extraordinario», dijo Sarah, lo suficientemente alto como para llamar la atención de los comensales cercanos. «El equilibrio de sabores, la técnica, esto no es solo buena cocina, es arte». Sus palabras tenían peso, las críticas de Sarah tenían el poder de hacer o deshacer incluso restaurantes establecidos. Los candelabros de cristal del comedor arrojaban un cálido resplandor sobre la larga mesa de caoba mientras otros invitados comenzaban a probar sus platos. Murmullos de agradecimiento se extendieron por la sala. Brad, sentado a la cabecera de la mesa, se movió incómodo en su silla mientras observaba las reacciones. Había contratado a Maya hace 3 años por recomendación, viéndola simplemente como personal de la casa, competente pero sin nada destacable. «Brad, cariño», gritó Elizabeth Raz. «Nos has estado ocultando algo». «¿Dónde has encontrado a este chef?». Hizo hincapié en la palabra chef, y Brad sintió un atisbo de fastidio. Maya era su cocinera, no su chef. Había una distinción, ¿no? «El personal de cocina ha estado conmigo durante algún tiempo», respondió vagamente, tomando un sorbo de su Burdeos. Pero Sarah Chen no estaba dispuesta a dejar que el tema cayera tan fácilmente. «Este plato muestra una comprensión sofisticada de las técnicas clásicas francesas», observó Sarah, dejando el tenedor. «Pero hay algo más, un toque personal, una perspectiva única que lo eleva más allá de la alta cocina tradicional». Volvió su mirada penetrante hacia Brad. «Tu cocinero debe tener una formación interesante». Brad se secó la boca con la servilleta, ganando tiempo. La verdad era que, se dio cuenta, sabía muy poco sobre la formación de Maya. Ella había presentado excelentes referencias, había trabajado de manera eficiente y nunca había causado problemas, exactamente lo que él esperaba de su personal. Nunca se había molestado en averiguar más. «¿La preparación es excelente, no?». Se desvió, pero Sarah no había terminado. «Cuando escribí mi artículo sobre los talentos culinarios emergentes el mes pasado, hablé de cómo la herencia personal y la formación clásica pueden crear una cocina de fusión extraordinaria». Esto, hizo un gesto hacia su plato, es exactamente de lo que estaba hablando. «Brad, deberías destacar más el talento de tu chef». La palabra, chef, de nuevo. Brad sintió que se le tensaba la mandíbula. «Maya se encarga de nuestras necesidades culinarias del día a día con mucha habilidad», dijo, con un tono cuidadosamente medido. Las cejas de Sarah se alzaron ligeramente. «¿Maya? ¿Será Maya Johnson?». Una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. ¿No era una estrella en ascenso en Le Petit Jardin antes de que cerrara? Brad parpadeó, sorprendido. No sabía eso sobre los antecedentes de Maya. Alrededor de la mesa, otros invitados estaban ahora completamente concentrados en la conversación. Su atención se desvió de sus puntos de conversación cuidadosamente planificados sobre sus recientes éxitos comerciales. «La técnica, en esta salsa», continuó Sarah, claramente entusiasmada con el tema. «Me recuerda al trabajo de Marcus Wellington, pero con un toque distintivo». «¿Se formó con él?». La incomodidad de Brad aumentó. Se enorgullecía de tener el control, de saber todo lo que sucedía en su casa. Sin embargo, allí estaba Sarah Chen, explicándole los antecedentes de su propia empleada. Peor aún, otros invitados se acercaban,
genuinamente interesados en escuchar más sobre Maya en lugar de admirar su reciente compra de yate o los vinos raros que había seleccionado para la cena. Quizás deberíamos hablar sobre la notable cosecha que he elegido para acompañar este plato, intentó Brad. Pero por una vez, sus invitados no siguieron su conversación. Sarah se puso de pie, con la copa de vino en la mano. Simplemente debo felicitar personalmente al chef. Brad, no te importa si voy a la cocina, ¿verdad? Su pregunta era meramente cortés, ella ya se estaba dirigiendo hacia la puerta de la cocina. Brad la observó irse, muy consciente de que estaba perdiendo el control de su velada cuidadosamente orquestada. Los susurros alrededor de la mesa se hicieron más fuertes, y captó fragmentos de conversación sobre el trabajo anterior de Maya, su formación, su potencial. ¿Cómo se había convertido su cocinero silencioso y eficiente en el centro de atención de su gala? En ese momento, Brad se dio cuenta de que mientras él se había concentrado en mantener su imagen de anfitrión perfecto, algo extraordinario había estado sucediendo justo debajo de sus narices. Y ahora, mientras la atención de sus invitados se dirigía hacia la puerta de la cocina por donde había desaparecido Sarah, sintió una sensación desconocida, irrelevancia. El momento incómodo fue interrumpido por la voz fuerte de Mark Davidson que atravesó el comedor. «Vamos, Brad, no me digas que tu ayuda se está robando el espectáculo esta noche». La risa de Mark resonó en toda la mesa, animando a varios otros a unirse nerviosamente. Era amigo de Brad de la universidad, conocido por su incapacidad para leer el ambiente y sus opiniones anticuadas que ocultaba como bromas. Quiero decir, ella es buena siguiendo recetas, claro, continuó Mark. Brad se rió entre dientes, haciendo girar su copa de vino, pero no nos dejemos llevar. ¿Qué es lo siguiente? ¿Vamos a empezar a pedirle consejos de arquitectura paisajística al jardinero? Se oyeron más risas incómodas, pero esta vez notablemente menos. Brad se encontró en una encrucijada. Normalmente, se habría sumado a las bromas de Mark, manteniendo la jerarquía social que siempre había dado por sentada. En cambio, sintió una creciente incomodidad. Mark empezó, luego hizo una pausa, sin saber cómo continuar. El silencio se prolongó de manera incómoda. En la cocina, Maya podía oír las risas a través de las puertas. Había aprendido hacía mucho tiempo a ignorar esos comentarios y a centrarse en su trabajo. Sus manos se movían con firmeza mientras preparaba el siguiente plato, cada movimiento preciso y decidido. El personal de cocina la observaba con una mezcla de preocupación y admiración, viendo el ligero endurecimiento de su mandíbula, la única indicación de que había oído las palabras de Mark. «Chef», susurró una de las cocineras más jóvenes, usando el título que el personal de cocina siempre usaba cuando Brad no estaba cerca. «No tiene que. Pásame las microhierbas», interrumpió Maya en voz baja, con su concentración inquebrantable. Ya estaba emplatando su próxima creación, una versión deconstruida del asado del domingo de su tía, elevado con técnicas modernas y una presentación elegante. Cada plato contaba una historia, su historia, ya sea que el comedor estuviera listo para escucharla o no. De vuelta en el comedor, Sarah Chen había regresado, y su expresión dejaba en claro que había escuchado el comentario de Mark. En realidad, dijo, su voz tenía la habilidad de ese periodista para llamar la atención. Estaba hablando con Maya sobre su enfoque innovador de las técnicas clásicas francesas. Su formación con Marcus Wellington es evidente, pero ha desarrollado algo completamente propio. ¿Es fascinante realmente, Marcus Wellington?, interrumpió Mark. ¿El Marcus Wellington? Brad, ¿sabías sobre esto? Brad se movió en su asiento, muy consciente de que todos los ojos estaban puestos en él. Bueno, las referencias de Maya fueron excelentes, por supuesto. Se las arregló para decir, sintiéndose cada vez más perdido. Sarah insistió, ya fuera sin darse cuenta o ignorando deliberadamente la tensión. Lo que encuentro particularmente interesante es su integración de las tradiciones culinarias afroamericanas con las técnicas clásicas europeas. Es exactamente el tipo de fusión que está revolucionando la alta cocina. Los camareros empezaron a entrar con el siguiente plato, sus movimientos coreografiados con precisión militar, otro testimonio del liderazgo de Maya en la cocina. Los platos que colocaban eran obras de arte, sofisticados, elegantes, pero de alguna manera cálidamente acogedores. Mark, que nunca era de los que leía la sala, no pudo evitarlo. Bueno, claro, pero es solo cocinar,
¿no? Quiero decir, mi abuela también hacía comida estupenda, pero no la ves dirigiendo una cocina en Le Bernardin. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brad abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, para salvar la situación, pero se quedó sin palabras. Siempre se había enorgullecido de ser un anfitrión amable, de controlar cada aspecto de sus reuniones sociales. Ahora, al ver a su mejor amigo hacer comentarios cada vez más inapropiados sobre su talentoso chef, sintió que el control se le escapaba. En la cocina, Maya continuó con su trabajo, canalizando su energía hacia su próxima creación. Se había enfrentado a innumerables marcas a lo largo de su carrera, había escuchado todos los comentarios despectivos, la habían pasado por alto para ascensos a pesar de sus habilidades superiores. Pero esta noche era diferente. Esta noche, su comida hablaba por ella, contaba su historia de una manera que nadie podía desestimar o disminuir. El personal de cocina se movía a su alrededor con mayor determinación, su lealtad evidente en cada movimiento preciso. Habían visto la dedicación diaria de Maya, sus estándares inquebrantables, su tranquila dignidad frente al desdén y la falta de respeto. Esta noche, mientras sus creaciones culinarias llamaban la atención de algunas de las figuras gastronómicas más influyentes de la ciudad, compartían su triunfo. A medida que avanzaba la velada, la división entre la cocina y el comedor se hacía cada vez más grande. Comenzó a disolverse. Los platos de Maya no eran solo comidas, eran declaraciones. Cada plato desafiaba las preconcepciones sobre lo que pertenecía a la alta cocina. Y aunque las palabras de Mark todavía flotaban en el aire, parecían cada vez más huecas frente a un talento tan innegable. Brad, al observar cómo se desarrollaba esta transformación, sintió que algo cambiaba en su comprensión. Siempre había visto su hogar como un escaparate de su éxito, sus cenas como celebraciones de sus logros. Pero esa noche, el verdadero arte estaba emergiendo de su cocina, y él no tenía nada que ver con eso. La comprensión fue a la vez humilde y extrañamente esclarecedora. En los momentos de tranquilidad entre los platos, las manos de Maya se movían automáticamente a través de movimientos familiares mientras su mente se perdía en el pasado. Recordó estar de pie en un taburete de madera en la cocina de su abuela a los 6 años, apenas lo suficientemente alta como para alcanzar la encimera, viendo manos expertas transformar ingredientes simples en magia. Cocinar no se trata solo de alimentar a la gente, le había dicho su abuela, se trata de alimentar sus almas. El recuerdo fue interrumpido por el sonido de la voz de Sarah Chen en la puerta de la cocina. Maya, ese último plato fue extraordinario. La forma en que incorporaste las técnicas de tu abuela. Maya levantó la vista, sorprendida. ¿Se notaba? La mezcla de especias, la superposición de sabores, es distinta. Pero lo has elevado a algo completamente nuevo. Sara hizo una pausa, mirando a Maya trabajar. Estabas en camino de abrir tu propio restaurante antes de que Le Petit Jardin cerrara, ¿no? Las manos de Maya se detuvieron por un momento. Hace 4 años, había estado a semanas de conseguir inversores para su propio local. Luego llegó la crisis económica, Le Petit Jardin cerró sus puertas y sus inversores se retiraron. Se suponía que aceptar el puesto de cocinero de Brad sería temporal, una forma de permanecer en la industria mientras se reagrupaba. De alguna manera, la temporalidad se había extendido a años. En el comedor, Brad estaba teniendo su propio momento de reflexión. Escuchó a los invitados hablar sobre el trabajo anterior de Maya, juntando piezas de madera y haciendo un guiño a su trabajo. Juntó una historia que él debería haber sabido. Se había formado en el Culinary Institute of America, había sido aprendiz de chefs de renombre en Francia y había ganado elogios de la crítica como sous chef en Le Petit Jardin. Todo antes de acabar en su cocina, donde la había tratado como poco más que personal doméstico. La presión siempre estaba ahí, escuchó que Sara le decía a otro invitado. En las cocinas de alta gama, ser una mujer de color significaba tener que ser el doble de buena para ser considerada igual. El talento de Maya no se podía negar, pero la industria tiene sus propias formas de cerrar puertas. Brad sintió una familiar opresión en el pecho, la misma presión que había sentido mientras crecía, tratando de demostrar que era digno del nombre y la fortuna de su familia. Siempre actuando, siempre perfecto, sin sentirse nunca del todo suficiente. Había construido sus muros altos, se había rodeado de lujo y símbolos de estatus. Había creado un mundo donde él establecía las reglas.
La voz de Maya se deslizó desde la cocina mientras explicaba un plato a su personal. Su tono era claro, paciente, autoritario, la voz de alguien que sabía exactamente quién era y de qué era capaz. A pesar de todo lo que la industria le había arrojado, nunca había perdido su pasión ni había comprometido sus estándares. Lo primero que aprendí en la escuela culinaria, dijo Maya a su atento personal de cocina, fue que la técnica es crucial, pero el alma es irreemplazable. Cada plato necesita ambas para ser verdaderamente excepcional. Demostró una técnica de emplatado, sus movimientos precisos pero naturales, ganados a través de años de dedicación. Brad se sintió atraído hacia la puerta de la cocina, observando sin ser notado. Vio cómo el personal respondía a su liderazgo, cómo anticipaban sus necesidades, el respeto en sus ojos cuando la llamaban chef, un título que él nunca había usado. Pensó en su propio enfoque del liderazgo, basado en la jerarquía y la autoridad en lugar del respeto ganado. En el comedor, las conversaciones continuaron girando en torno a la trayectoria de Maya y su perspectiva culinaria única. Brad escuchó fragmentos sobre el tiempo que había pasado en Francia, sus innovaciones en Le Petit Jardin, las excelentes críticas que había recibido. Todos logros que él nunca se había molestado en descubrir sobre alguien que trabajaba en su casa todos los días. Maya estaba emplatando ahora su siguiente plato. Un plato que combinaba técnicas francesas clásicas con sabores de su infancia. Cada plato era una parte de su historia, la abuela que le enseñó a cocinar con amor, la madre que la alentó a soñar en grande, los años de entrenamiento y sacrificio, los reveses y la resiliencia. La cocina se movía en perfecta sincronización a su alrededor, como una orquesta bien ensayada. Su tranquila confianza no tenía nada que ver con la riqueza o el estatus, provenía de la experiencia, la dedicación y una creencia inquebrantable en su oficio. Brad observó cómo inspeccionaba cada plato antes de que saliera de la cocina, sus estándares más altos que cualquiera que él pudiera haber impuesto. Por primera vez, Brad vio claramente lo que había estado frente a él. Mientras se había concentrado en mantener su imagen de éxito, la verdadera excelencia había estado floreciendo silenciosamente en su cocina. Maya no solo estaba cocinando, ella estaba creando arte, compartiendo cultura, contando historias a través de la comida. Y él, a pesar de toda su riqueza e influencia, casi se lo había perdido por completo. Darse cuenta de ello lo dejó sintiéndose humilde y extrañamente liberado. Tal vez el éxito fuera algo más que la imagen cuidadosamente construida que había mantenido durante toda su vida. Mientras observaba trabajar a Maya, comenzó a comprender que la verdadera excelencia habla por sí sola, sin necesidad de grandes anuncios ni poses sociales. Damas y caballeros, dijo Naomi Reynolds, una conocida dueña de un restaurante, con su copa de vino en alto. Creo que todos nos estamos preguntando sobre el extraordinario viaje culinario que estamos experimentando esta noche. Tal vez, miró significativamente hacia la cocina, ¿podríamos escuchar a la creadora en persona? Un murmullo de aprobación recorrió el comedor. Brad sintió que su control de la velada se le escapaba aún más. Así no era como solían transcurrir sus galas. Ni tampoco por lo general, la conversación se centraba en negocios, conexiones sociales y sus últimas adquisiciones. Se suponía que el personal de cocina sería invisible, eficiente pero desapercibido. No creo. Comenzó Brad, pero Sarah Chen lo interrumpió con suavidad. Maya, ¿te unes a nosotros un momento?, gritó Sarah. Su voz transmitía una autoridad que incluso Brad dudó en desafiar. En la cocina, Maya hizo una pausa. Había pasado años en un segundo plano, dejando que su comida hablara por ella. Pero esta noche se sentía diferente. El siguiente plato era la receta de su abuela reinventada. Un plato que no solo contenía sabores sino también historia, cultura y significado personal. Tal vez era hora de dar un paso adelante. El siguiente plato estará listo en 3 minutos, le dijo Maya a su personal, quitándose el delantal. El equipo de cocina asintió, moviéndose ya con precisión practicada para terminar de servir. Habían estado esperando este momento, sabiendo que su chef merecía reconocimiento. Brad vio a Maya salir de la cocina, con su abrigo de chef impecable a pesar de las horas de trabajo. Se comportó con una dignidad tranquila, sin rastro de la servidumbre que inconscientemente había esperado de su personal. El comedor quedó en silencio, todas las miradas atraídas por su presencia. El siguiente plato, comenzó Maya, su voz clara y firme,
Está inspirado en un plato que solía preparar mi abuela. Hizo una pausa, y Brad esperaba que vacilara bajo la atención de sus invitados ricos e influyentes. En cambio, se enderezó. En su cocina, aprendí que la comida es más que sustento, es un puente entre culturas, un guardián de la historia, una forma de honrar tanto la tradición como la innovación. La sala estaba cautivada. Incluso Mark había dejado de juguetear con su teléfono. Brad se encontró hundiéndose más profundamente en su silla, los recuerdos lo invadieron. ¿Cuántas veces Maya había servido a sus invitados sin reconocerlo? ¿Cuántos cumplidos había aceptado por su trabajo sin transmitirlos? Había estado tan concentrado en mantener su posición que no había reconocido el talento y el arte que tenía frente a él. Español. Este plato combina técnicas clásicas francesas que aprendí en el Culinary Institute of America con sabores y métodos transmitidos de generación en generación en mi familia, continuó Maya. El demi-glacé es tradicional, pero la mezcla de especias es la receta secreta de mi abuela, una que me enseñó cuando apenas era lo suficientemente alto para alcanzar la estufa. Los camareros comenzaron a presentar el plato, moviéndose con la precisión que Maya les había inculcado. Cada plato era una obra de arte, la presentación era moderna y sofisticada, al tiempo que honraba el alma del plato original. Las costillas estofadas se cocinan durante 48 horas, explicó Maya. Su pasión era evidente en cada palabra. La técnica es francesa, pero la mezcla de condimentos es una tradición de la comida del alma afroamericana. La guarnición incluye hierbas frescas de nuestro huerto, que mantenemos mediante prácticas sostenibles. Brad notó que varios invitados tomaban notas. Eran personas a las que había estado tratando de impresionar durante años con su bodega de vinos y su colección de arte. Ahora estaban completamente absortos en su cocinero, no, se corrigió mentalmente, en este talentoso chef que no había logrado reconocer. ¿Qué le hizo elegir este plato en particular para esta noche?, preguntó Sarachen, con genuino interés en su voz. La respuesta de Maya fue reflexiva. En la alta cocina, a veces olvidamos que la cocina más elevada a menudo tiene orígenes humildes. Este plato representa un puente entre mi formación formal y mi herencia cultural. Es un recordatorio de que la excelencia puede venir de cualquier parte, si estamos dispuestos a reconocerla. El sutil mensaje no pasó desapercibido para Brad. Vio cabezas asintiendo alrededor de la mesa, vio el respeto en los ojos de sus invitados. No la deferencia cortés que mostraban hacia la riqueza, sino una genuina admiración por la habilidad y el arte. Chef Johnson, dijo Naomi Reynolds, usando el título con naturalidad, creo que nos ha dado a todos algo en que pensar, y no solo sobre la comida. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de significado. Brad miró alrededor de su opulento comedor, viendo ahora todo era diferente. Todos sus símbolos de éxito cuidadosamente seleccionados parecían de alguna manera huecos comparados con la auténtica maestría que Maya había demostrado. Había pasado años construyendo muros de riqueza y privilegio, solo para descubrir que la verdadera excelencia había estado trabajando silenciosamente en su cocina todo el tiempo. Cuando Maya regresó a sus dominios, Brad notó que algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Sus invitados ya no estaban simplemente cenando, estaban experimentando algo auténtico, algo significativo. Y por primera vez en su vida cuidadosamente administrada, se sintió agradecido de no ser el centro de atención. El comedor se sumió en un silencio expectante mientras Maya comenzó a explicar la inspiración detrás de su plato estrella. Su voz, aunque tranquila, tenía una autoridad inconfundible nacida de años de experiencia y pasión genuina. Este plato representa un viaje, comenzó Maya, de pie a pesar de años de que le pidieran que se hiciera pequeña. La base es un cassoulet francés tradicional, pero he incorporado ingredientes que cuentan la historia de mi familia. Los frijoles de ojo negro son un guiño a mi bisabuela, que los cultivaba en su jardín en Georgia. La mezcla de especias se ha transmitido a lo largo de 4 generaciones de mi familia. Brad observó, fascinado, cómo su cocinero, normalmente reservado, captaba la atención de algunas de las personas más influyentes de la ciudad. Se trataba de personas que cenaban habitualmente en restaurantes con estrellas Michelin y que se consideraban sofisticados culinarios. Sin embargo, se inclinaron hacia adelante, completamente absortos en la explicación de Maya sobre cómo había transformado ingredientes humildes en alta cocina. La técnica de ahumado la aprendí mientras me formaba con el chef Wellington en París, continuó Maya,
Pero el perfil de sabor proviene de ver a mi abuela ahumar carne detrás de su restaurante en Memphis. Ella me enseñó que la técnica sin alma es solo movimiento mecánico. Sarah Chen asintió con aprecio. La fusión es perfecta. Has logrado honrar ambas tradiciones al tiempo que creas algo totalmente nuevo. Las manos de Maya se movían mientras hablaba, ilustrando sus puntos con la misma precisión que usaba al cocinar. Cada elemento en el plato tiene un propósito, tanto en sabor como en historia. Las verduras encurtidas, por ejemplo, usan la receta de mi madre, pero he adaptado la presentación usando técnicas que aprendí en Le Petit Jardin. El silencio en la sala era profundo. Incluso los camareros se habían detenido a escuchar. El reconocimiento y el orgullo eran evidentes en sus expresiones. Estas eran las historias que habían escuchado fragmentos en la cocina. Ahora se compartían con personas que realmente podían apreciar su significado. En muchas cocinas de alta gama, continuó Maya, con voz firme a pesar del peso de sus palabras, me dijeron que me apegara a las técnicas clásicas, que olvidara mis raíces. Pero he aprendido que la verdadera innovación surge de abrazar todas las partes de lo que eres. Brad sintió cada palabra como un suave reproche. ¿Cuántas veces había enfatizado los vinos franceses en su bodega mientras pasaba por alto el arte de su cocina? ¿Cuántas veces había ordenado a Maya que preparara platos tradicionales para sus invitados, sin considerar nunca que sus propias tradiciones podrían ofrecer algo extraordinario? La salsa, explicó Maya, señalando la rica y brillante reducción que adornaba cada plato, lleva 3 días de preparación. Combina técnicas de reducción francesa con sabores que mi tía abuela me enseñó a desarrollar. Ella solía decir que la paciencia en la cocina es como la paciencia en la vida. No se puede apresurar lo que necesita tiempo para desarrollarse adecuadamente. Alrededor de la mesa, los invitados estaban probando el plato con una nueva apreciación, descubriendo capas de sabor que coincidían con las capas de la historia que Maya había compartido. Algunos cerraron los ojos mientras probaban, otros asintieron con la cabeza en comprensión mientras se revelaban los sabores complejos. La presentación puede parecer simple, dijo Maya, haciendo un gesto hacia el elegante emplatado, pero cada elemento representa horas de preparación y años de aprendizaje. En mi familia, creemos que la comida debe nutrir tanto el cuerpo como el alma. He intentado llevar eso. Brad observó cómo varios invitados se secaban los ojos, conmovidos no solo por la comida sino por el significado que había detrás de ella. Se dio cuenta de que en todos sus esfuerzos por impresionar a estas personas con riqueza material, nunca había logrado lo que Maya había logrado con simple honestidad e innegable habilidad. Esto no es solo una cena, concluyó Maya, su tranquila confianza llenando la habitación. Es una conversación entre tradiciones, entre generaciones, entre diferentes formas de entender lo que hace que la comida sea verdaderamente excepcional. El silencio que siguió fue roto por un aplauso espontáneo. No el aplauso cortés de la sociedad que Brad estaba acostumbrado a escuchar en sus reuniones, sino un aplauso genuino y entusiasmado. Hasta Maya había hecho más que servir una comida, había compartido su alma y, al hacerlo, había transformado su exhibición cuidadosamente orquestada de riqueza en algo auténticamente significativo. Cuando Maya se dio vuelta para regresar a su cocina, Brad vislumbró su expresión. No había triunfo allí, ni presunción ni venganza por años de ser ignorada. En cambio, vio una satisfacción sencilla, el orgullo silencioso de alguien que sabía lo que valía y finalmente había encontrado el momento adecuado para compartirlo. La puerta de la cocina se cerró detrás de ella, pero el impacto de sus palabras permaneció. Brad miró su propio plato, viéndolo con nuevos ojos. Cada elemento representaba no solo habilidad sino historia, no solo técnica sino herencia. Había estado sirviendo cenas elegantes durante años, pero tal vez solo ahora estaba comenzando a entender lo que eso realmente significaba. El momento de Maya en el comedor había destrozado algo en el mundo cuidadosamente construido de Brad. Al verla regresar a la cocina, permaneció congelado en su silla, procesando el profundo cambio en la atmósfera de la habitación. La charla superficial habitual de sus galas había sido reemplazada por discusiones genuinas y apasionadas sobre comida, cultura y autenticidad. Brad, la voz de Sarah Chen interrumpió sus pensamientos, su tono a la vez profesional y directo. ¿Has tenido una? En tu cocina trabajan los chefs más talentosos de la ciudad. ¿De verdad no conocías su pasado? Antes de poder formular una respuesta que no revelara su ignorancia, el crítico continuó. Me gustaría presentar a Maya en mi próxima serie sobre chefs innovadores.
Su fusión de técnicas clásicas con tradiciones culinarias afroamericanas es exactamente lo que la industria necesita ahora mismo. Alrededor de la mesa, otros invitados influyentes comenzaron a participar. Naomi Reynolds, propietaria de 3 restaurantes exitosos en el centro, ya estaba hablando de oportunidades de colaboración. James Foster, el principal inversor en restaurantes de la ciudad, estaba tomando notas en su teléfono. Brad sintió la extraña sensación de estar al margen de la conversación en su propia cena. Lo extraño fue que no le dolió tanto como hubiera esperado. En cambio, sintió una creciente sensación de vergüenza por haber pasado por alto el talento de Maya durante tanto tiempo. Se levantó de repente y se disculpó de la mesa. Sus pies lo llevaron hacia la cocina, aunque no estaba del todo seguro de lo que planeaba decir. A través de la ventana de la puerta, pudo ver a Maya dirigiendo a su equipo con autoridad tranquila, sus movimientos precisos y seguros. Empujó la puerta y la energía de la cocina cambió sutilmente. Los miembros del personal que normalmente se ponía firmes ante su presencia siguieron trabajando. Su lealtad estaba claramente con su chef. Maya levantó la vista brevemente, pero siguió adornando un plato. Maya, comenzó, luego hizo una pausa. En todos los años que había trabajado para él, ¿alguna vez le había hablado realmente como un profesional a otro? Eso fue extraordinario. No solo la comida, sino todo lo que compartiste sobre tu viaje, tu herencia. Colocó la guarnición final con precisión practicada antes de encontrarse con su mirada. Gracias, señor Thompson. Su tono era profesional, sin buscar aprobación ni mostrar resentimiento. Te debo una disculpa, continuó Brad, las palabras se sentían extrañas en su lengua. ¿He estado? Buscó la palabra correcta. ¿Ciego? Deliberadamente ciego, tal vez. Las manos de Maya se detuvieron por un momento. La cocina a su alrededor se había quedado en silencio, aunque los preparativos continuaban. Todos tenemos puntos ciegos, dijo con cuidado. Lo importante es lo que hacemos cuando se nos revelan. La sabiduría en sus palabras lo impactó. ¿Cuántas otras cosas se había negado a ver en su determinación de mantener su posición y poder? ¿Cuántos talentos había pasado por alto? ¿Cuántas historias había descartado? Sarah Chen-Ku. Hubiere presentarte en su próxima serie, dijo. Y escuché a Naomi Reynolds hablando sobre oportunidades de colaboración. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Maya. Lo escuché. Se giró para inspeccionar otro plato. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. Casi tuve mi propio restaurante una vez, antes de que Le Petit Jardin cerrara. No lo sabía, admitió Brad, aunque a esta altura esa frase se sentía dolorosamente redundante. Hay muchas cosas que no sabías, dijo Maya simplemente, sin acusar. Pero tal vez eso esté cambiando ahora. La puerta de la cocina se abrió de golpe y entró Sarah Chen, con su bloc de notas en la mano. Maya, necesito saber más sobre tu visión. La forma en que has fusionado estas tradiciones culinarias es revolucionaria. Brad dio un paso atrás y observó a Maya hablar de su arte con alguien que realmente lo entendía. Su rostro se iluminó mientras explicaba sus técnicas, su filosofía, sus sueños. Era Maya en su elemento, no escondida en su cocina, sino compartiendo sus dones con el mundo. La dinámica de poder de la noche había cambiado irrevocablemente. Pero cuando Brad observó la interacción de Maya con Sarah, se dio cuenta de algo sorprendente. Dejar ir el control se sentía extrañamente liberador. Durante años, había medido su valor por su capacidad de impresionar a los demás con su riqueza e influencia. Ahora estaba presenciando una verdadera maestría, y no tenía nada que ver con el dinero o el estatus social. Mientras salía de la cocina, escuchó a Maya describir sus planes para futuros platos, con su voz segura y apasionada. Siempre había tenido esa voz, se dio cuenta. Brad no había querido escucharlo hasta ahora. El resto de la velada adoptó un carácter diferente al de cualquier gala anterior en la mansión Thompson. Las habituales discusiones sobre carteras de valores y negocios inmobiliarios habían sido reemplazadas por animadas conversaciones sobre cocina, cultura y autenticidad. Brad se encontró en la periferia de estas discusiones, una posición novedosa que le ofrecía una perspectiva inesperada. Me tomo en serio lo de presentar el trabajo de Maya, le decía Sarah Chen a un pequeño grupo de oyentes cautivados. La industria necesita más voces como la suya,
Chefs que puedan unir las técnicas tradicionales con la herencia personal de maneras significativas. Brad, que se mantenía al margen de la conversación, se sintió atraído por Sara. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, señalando su estudio. Sara lo siguió, sus instintos de periodista percibían claramente una historia. Dentro de la habitación llena de libros, Brad se hundió en su sillón de cuero, sintiendo el peso de sus descubrimientos. Soy el dueño de esta casa desde hace 15 años, empezó, y me enorgullezco de reconocer la calidad en todo. El arte, el vino, los muebles, hizo un gesto hacia el entorno cuidadosamente seleccionado. Pero no me di cuenta de lo que tenía delante. Sara lo estudió pensativamente. No eres el primer empleador que pasa por alto el talento porque no encaja con tus preconcepciones, dijo, con un tono profesional pero no cruel. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo ves? La pregunta quedó flotando en el aire. A través de la puerta abierta del estudio, podían escuchar el continuo murmullo de la conversación, puntuado por exclamaciones ocasionales de alegría mientras se servía el postre de Maya. Me he pasado la vida construyendo muros, admitió Brad, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. La riqueza, el estatus, las conexiones sociales, todas eran formas de demostrar mi valía. Maya logró más esta noche con simple honestidad y habilidad que yo con todas mis exhibiciones cuidadosamente orquestadas. La pluma de Sara se movió por el estudio. Ese es su blog de notas. Ya sabes, las historias más interesantes no son sobre gente que nunca comete errores. Son sobre gente que aprende de ellos. De vuelta en el comedor, los invitados discutían las técnicas de Maya con el tipo de entusiasmo que Nourm almente se reserva para las bellas artes o las cosechas de vino. La dinámica de poder tradicional se había disuelto, la riqueza y el estatus habían quedado en segundo plano ante el talento genuino y la autenticidad. La forma en que incorpora sus tradiciones familiares mientras mantiene las técnicas clásicas, decía un invitado, es como ver a alguien escribir poesía con comida. Otro agregó, ¿y notaste cómo cada plato contaba una historia? No solo sobre el sabor, sino sobre la historia, sobre la cultura, sobre el viaje personal. Brad escuchó, realmente escuchó, estas conversaciones. Había pasado años cultivando una imagen de sofisticación, pero Maya le había mostrado cómo era la verdadera sofisticación, no como una demostración de estatus, sino como una expresión genuina de habilidad y herencia. Uno de los invitados más jóvenes, un bloguero gastronómico con un número significativo de seguidores, ya estaba escribiendo una publicación sobre la velada. Esto va a cambiar la percepción de la gente sobre lo que puede ser una buena comida, dijo emocionada. No se trata solo de ingredientes caros y presentaciones elegantes, se trata de alma, de autenticidad. La palabra autenticidad impactó particularmente a Brad. ¿Cuánto de su vida había sido actuación en lugar de expresión auténtica? ¿A cuántas personas talentosas había pasado por alto porque no encajaban en su estrecha definición de éxito? Maya apareció brevemente para presentar el plato final, y la sala una vez más cayó en un silencio apreciativo. Explicó el postre, una sofisticada reinvención de la tarta de batata de su madre, transformada mediante técnicas de repostería francesa pero manteniendo su alma cultural. Mientras Brad la observaba, vio lo que había pasado por alto durante tanto tiempo, la verdadera confianza, no basada en la validación externa sino en el conocimiento profundo y la dedicación apasionada al oficio de uno. Era muy diferente de su propia fachada de éxito cuidadosamente construida. La velada estaba llegando a su fin, pero estaba claro que algo nuevo estaba comenzando. Brad podía verlo en las tarjetas de presentación que se intercambiaban, en las conversaciones serias sobre las oportunidades de cenas improvisadas y las apariciones de chefs invitados. El mundo de Maya se estaba expandiendo más allá de su cocina, y sorprendentemente, no sentía pérdida sino una extraña sensación de orgullo, no por sí mismo, sino por haber estado presente en esta transformación, incluso si había estado ciego a su posibilidad durante tanto tiempo. Cuando la velada estaba llegando a su fin, Sara Chen se acercó a Maya con una tarjeta de presentación sostenida entre dedos perfectamente cuidados. El festival anual de comida del área de la bahía es en 3 meses, dijo. Es solo por invitación para chefs, pero soy parte del comité de selección. Su fusión de comida tradicional del alma con técnicas francesas clásicas sería perfecta para nuestra exhibición, Innovación en la cocina. Maya aceptó la tarjeta con manos firmes, aunque su pulso se aceleró. El festival era legendario en los círculos culinarios, una plataforma de lanzamiento profesional a la que había soñado acceder cuando todavía estaba en Le Petit Jardin.
Es muy amable de tu parte, empezó a decir con profesionalidad, pero Sara la interrumpió. Esto no es amabilidad, Maya. Es un reconocimiento a un talento excepcional. El festival necesita voces como la tuya, chefs que puedan demostrar que la buena mesa no se trata solo de tradiciones europeas. Desde el otro lado de la sala, Brad observaba el intercambio. Había asistido muchas veces como invitado al festival, siempre orgulloso de conseguir una invitación a un evento tan exclusivo. Ahora se daba cuenta de que lo había estado viendo todo mal, se centraba en el prestigio de asistir en lugar del arte que se celebraba. Se acercó justo cuando Sara estaba explicando los requisitos del festival. Cada chef debe preparar un menú de muestra para 300 invitados. Decía Sara. Es una tarea importante, necesitarás tiempo para prepararte, un equipo que te respalde, el equipo adecuado. Maya puede usar mi cocina, dijo Brad. Me lo estoy diciendo a mí misma. Ambas mujeres se giraron para mirarlo, la sorpresa era evidente en sus rostros. Para la práctica, la preparación, lo que necesites. Y yo cubriré cualquier costo de equipo o personal. La expresión de Maya permaneció cuidadosamente neutral. Señor Thompson, eso no es necesario, por favor, la interrumpió, pero luego se contuvo. Los viejos hábitos de tomar el control eran difíciles de eliminar. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Quiero decir, me sentiría honrado si aceptaras mi apoyo. Lo que creaste esta noche fue extraordinario. Y he tenido la suerte de tenerte cocinando en mi cocina durante 3 años sin apreciar adecuadamente tu talento. Déjame ayudarte a compensar eso. Sara observó este intercambio con gran interés. Sus instintos de periodista notaron el cambio de poder que estaba sucediendo ante ella. Allí estaba Brad Thompson, conocido por su cuidadoso control de cada situación, ofreciendo apoyo sin intentar mantener el control. Maya estudió el rostro de Brad durante un largo momento. El festival requiere una inversión significativa, dijo con cuidado. Ingredientes, personal, equipo, dime lo que necesitas, respondió Brad con sencillez. Sin condiciones. Esta es tu visión, tu talento. Solo estoy ofreciendo recursos para ayudarte a hacer la realidad. Los últimos invitados estaban recogiendo sus abrigos, pero el verdadero drama se estaba desarrollando en ese tranquilo rincón de la sala. Maya había pasado años moderando sus ambiciones, ajustando sus sueños para que se ajustaran a las limitaciones prácticas de su situación. Ahora, de repente, se abrían puertas, pero las mantenía abiertas el mismo hombre que, sin quererlo, la había mantenido confinada en su cocina privada. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su mirada directa se encontró con la de Brad. Brad sintió el peso de esa única palabra. Porque estaba equivocado, dijo con sencillez. He pasado años pensando que estaba apoyando la alta cocina organizando cenas elaboradas. Pero esta noche me mostró cómo es el verdadero arte culinario. Tu comida no solo alimenta a la gente, sino que cuenta historias, une culturas, crea conexiones. Eso merece ser compartido. Rojo con el mundo. Sara asintió con la cabeza en señal de aprobación, pero Maya no había terminado. ¿Y estás preparada para perder a tu chef privado? La pregunta quedó en el aire. Brad no había pensado tan a futuro, pero por supuesto, el éxito en el festival conduciría inevitablemente a oportunidades. Maya no seguiría siendo su empleada para siempre. Sorprendentemente, la idea no lo molestó tanto como podría haberlo hecho esa misma noche. Estoy preparada para apoyar a una chef extraordinaria en la consecución de sus sueños, respondió. Lo que sea que eso signifique. La expresión de Maya se suavizó un poco. Tendré que pensarlo, dijo finalmente. Esto ya no se trata solo de cocinar. Se trata de representación, de demostrar que la alta cocina puede abarcar diferentes tradiciones culturales manteniendo la excelencia. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Brad, y luego agregó con una pequeña sonrisa, aunque preferiblemente antes de la fecha límite del festival de Sara. Por primera vez esa noche, Maya se permitió una sonrisa genuina. Te daré mi respuesta mañana, dijo. Después de todo, he tenido 3 años para pensar en lo que haría con una oportunidad como esta. Cuando los últimos invitados se fueron, la enorme casa se sintió diferente de alguna manera. Las exhibiciones de riqueza cuidadosamente seleccionadas parecían menos importantes que los aromas persistentes.
De la cocina de Maya, los ecos de conversaciones genuinas sobre comida y cultura, la sensación de que algo auténtico finalmente había atravesado la pulida fachada del mundo de Brad. A la mañana siguiente, Brad estaba sentado en su estudio, mirando los informes financieros que había estado evitando. Los números eran claros, su empresa enfrentaba desafíos importantes. La volatilidad del mercado había golpeado más fuerte de lo esperado y varias inversiones clave habían tenido un rendimiento inferior. Su imperio cuidadosamente construido estaba mostrando grietas. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Maya, que llegaba antes de lo habitual y llevaba una carpeta en lugar de su habitual bolsa de cocinero. Brad sintió un nerviosismo desconocido, los papeles habían cambiado y ambos lo sabían. Ya tomé mi decisión, dijo Maya mientras se sentaba frente a él, con una postura segura pero no confrontativa. Pero primero, necesito entender algo. ¿Por qué este cambio repentino? Anoche no fue la primera vez que alguien reconoció mi talento. Brad miró los informes financieros en su escritorio, luego volvió a mirar a Maya. ¿Sabes de qué me di cuenta anoche? He pasado toda mi vida tratando de demostrar mi valor a través de la riqueza y el estatus. Pero al observarte, demostraste el tuyo a través del talento puro y la autenticidad. Me hizo cuestionarlo todo. Maya asintió lentamente, abriendo su carpeta. He elaborado una propuesta. No solo para el festival, sino para algo más grande. Expuso varios documentos cuidadosamente preparados. Una academia culinaria. Una que combine la formación clásica con diversas tradiciones culturales. Los estudiantes aprenderían técnicas francesas junto con comida soul, fusión asiática, cocina africana. Brad se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sus preocupaciones financieras. ¿Una academia? ¿Tu empresa está en problemas, no es así? La franqueza de Maya lo tomó por sorpresa. Presto atención a las noticias de negocios. Pero tienes algo valioso, esta casa, tus contactos y, ahora, con suerte, una visión de algo significativo. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Brad. ¿Transformar la mansión en una academia culinaria? La cocina ya es de nivel profesional. El comedor puede albergar eventos de exhibición. Los jardines podrían albergar un jardín orgánico. Los ojos de Maya brillaban con la posibilidad. Y no serías simplemente otro hombre rico con una casa grande. Serías parte de la creación de un cambio real en el mundo culinario. Por primera vez en semanas, Brad sintió un entusiasmo genuino. Pero esto requeriría una inversión significativa, y ahora mismo. Ya he hablado con algunos inversores potenciales, reveló Maya. Después de anoche, James Foster está particularmente interesado. El artículo de Sarah Chen sobre tu transformación de cliente tradicional a partidario innovador de la educación culinaria atraería a más. Pero... hizo una pausa. Eso significaría realmente dejar ir el control. Confiar en la experiencia de otros que no sean los tuyos. Brad miró alrededor de su estudio, a todos los símbolos de riqueza y poder que había acumulado. ¿Sabes qué es extraño? La idea de dejar ir no me asusta tanto como ayer. Bien, dijo Maya con firmeza, porque tengo condiciones. La academia debe ser accesible para estudiantes talentosos sin importar su origen. Necesitamos programas de becas, oportunidades de tutoría, como las oportunidades que tú no tuviste, se dio cuenta Brad en voz alta. Exactamente. Y quiero traer instructores invitados de diversas tradiciones culinarias. Hacer que sea una verdadera fusión de experiencia clásica y cultural. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del estudio mientras discutían los detalles. Con cada punto, Brad sentía que su antigua vida retrocedía y algo nuevo tomaba su lugar. La ironía no se le escapó. Su mayor éxito comercial podría provenir de aprender a dar un paso atrás y apoyar el talento de los demás. Hay una cosa más, añadió Maya, sacando un documento final. ¿El famoso chef que llamó esta mañana? No llamaba para contratarme. Quiere colaborar en el plan de estudios de la academia. Aparentemente, la industria ha estado espera. No algo como esto. Brad sonrió, reconociendo cuán completamente había cambiado la dinámica de poder. ¿Entonces, serás mi jefe? No, lo corrigió Maya. Seremos socios.
Tú aportarás tu experiencia y conexiones comerciales, yo aportaré mi conocimiento y visión culinaria. Pero solo funciona si ambos entendemos el verdadero valor que cada uno aporta. Al mirar la propuesta, Brad se dio cuenta de que esto era más que un plan de negocios. Era una oportunidad de redención, de crear algo significativo más allá de la riqueza y el estatus. ¿Sabes qué? Dijo, extendiendo su mano. Creo que finalmente estoy listo para aprender de la experiencia de otra persona. Maya le estrechó la mano con firmeza. Entonces hagamos algo extraordinario juntos. Después de todo, añadió con una leve sonrisa, eso es la gran cocina. Se trata de unir diferentes elementos para crear algo mejor de lo que cada uno podría ser por separado. Cuando empezaron a revisar los detalles, Brad sintió que se le quitaba un peso de encima. Su mansión ya no sería solo un símbolo de riqueza, sino un lugar de aprendizaje y transformación. Y él ya no sería solo un hombre rico con un chef privado, sino parte de algo genuinamente significativo. El sol de la mañana seguía saliendo, arrojando nueva luz sobre las viejas paredes del estudio, muy similar a la nueva perspectiva que iluminaba la comprensión de Brad sobre el verdadero valor, el éxito auténtico y el poder de reconocer el talento en todas sus formas.